Era un pendiente de la vez pasada que me enviaron por consulta por internet. Vos, Aide, tenías una y vos, Cristina, también tenías una. No. ¿No me habías enviado vos una pregunta? Ah, bueno, sí. ¿Querés formular la pregunta, Aide? Bueno, la pregunta que yo te quería formular es, pensando en los tres que nos propones y esa modalidad que podemos pensar de encadenamiento Borromeo con el cuarto elemento, sujeto-objeto, que entiendo es lo que hace posible la condición para el psicoanálisis, ¿sí? Mi pregunta es si cada uno de los tres que estás proponiendo tienen que tener condiciones específicas y si el anudamiento se sostiene, más que anudamiento, el encadenamiento, se sostiene si alguno de estos tres tiene algún tipo, digamos, de modificación. Lo pensaba concretamente cuando entendemos en política, que vos planteabas democracia, y donde uno podría suponer que ahí hay una condición que es sujeto de derecho. Y luego economía, con la modalidad de capitalismo, que por ejemplo puede incluir claramente economía de mercado sin que esto genere algún tipo de problema. Es más, la Constitución actual incluye, por ejemplo, el derecho del consumidor, una regulación de las personas, los ciudadanos, con lo que implica una economía de mercado. Mi pregunta es si, llegado el caso que sucede que esa condición de lo económico o de la economía avasalla condiciones de derecho, de sujeto, si sostenemos la misma condición de posibilidad de existencia del psicoanálisis. Un poco esta pregunta surgió en función de los comentarios finales en tu presentación, donde se había formulado la cuestión de el derecho a vender un órgano o el planteo de trabajadores y trabajadoras sexuales exigiendo el reconocimiento. Y entiendo que ahí habría una diferencia. No digo, no es lo mismo vender fuerza de trabajo aún en el terreno de la sexualidad a la condición de vender un órgano. Un poco larga, pero bueno, eso. Si nosotros entramos a trabajar en ese nivel de diferencias, se nos abre una continuidad que no vamos a poder acotar por ningún lado. Hiciste hincapié en lo económico, pero uno puede hacer hincapié en la democracia, y entonces, ¿qué país es democrático? Estados Unidos es igual de democrático que Nicaragua. Corea del Norte es igual de democrático que Corea del Sur. O sea, puede ir a capitalismo de mercado, pero también si uno pone democracia, ¿cuántos gobiernos están objetados por los otros de que no son democracia? Yo lo que propongo son condiciones mínimas, generales, universales, pero no encuentro yo posibilidad de aplicar eso país por país para ver si la economía avasalla, como vos decías, la política. En el planteo con el que yo me manejo, ¿no? En lo personal, ni siquiera para el psicoanálisis, para mí no está bien argumentado. La economía avasalla la política. Concibo que si no hay condiciones políticas, ningún sistema económico se sostendría. En general, trabajo fuerte con encadenamiento Borromeo, o sea,
no considero que exista una condición económica que no esté coordinada en su esencia a una de saber y a otra de política, o de política con economía. No admito en mi planteo el avasalla. Encadenamiento Borromeo quiere decir eso. No hay de los tres ninguno que tenga condición de ser amo de los otros dos, o sea, no hay posibilidad de avasallamiento. Si te referís a la economía de mercado de Argentina con Milei, te diría sí, pero tiene respaldo político. O lo tuvo, o lo perdió, o lo ganará, o las encuestas y Clarín y la mar en coche, que nosotros no vamos a poder aclarar estilo luz y lupa, pero sin esa, mi impresión es que mi planteo requiere considerar una estructuración que rompa con la tradición marxista de análisis. La tradición marxista de análisis que está tan desarrollada entre nosotros, sin haber leído Marx, ni Engels, ni Trotsky, ni Engels, ni Gramsci, sin haber leído a ninguno, nos hace suponer que economía es hegemónico y que política y saber son dependientes. La propuesta es que no habría tal posibilidad de hegemonía de un discurso o de una modalidad de estas tres áreas sobre las otras dos. Yo me manejo así con los análisis. Si hago un análisis de una canción, de una película, de un político, de una situación económica, de una guerra, tiendo a concebirlo en cadena borromea. O sea, pienso en cuáles son las variables mínimas estructurales que son requeridas, las mínimas que son requeridas para sostener justamente la estructura. Y la estructura significa, bueno, al menos 4. Pero bueno, es casi como mi posición instrumental en mi condición de intérprete. En la realidad, si es que existe algo así, de una película que voy a ver, o del discurso de un político argentino, siempre analizo el discurso de ese político argentino o esa política argentina. Hay un videíto que se llama Mi lengua no es mi lenguo. Es simpaticísimo si quieren pensar un poco el problema de convertir con una A en escapar al binarismo sexual a algunos términos de la lengua. Si alguna política o un político hace un discurso, yo pienso a qué otros partidos o discursos está haciendo referencia, pero a su vez cuál es la condición interna de su propio partido, para que este candidato o esta candidata o este político o esta política, y entonces empiezo a trabajar en, bueno, pero cuáles serían las condiciones mínimas. No, bueno, es una posición política X, sí, pero es posición política X en 2024. Y 2024 quiere decir que venimos de una historia de ese contexto que tiene tal coordenada, pero que a su vez en el resto del mundo, ¿se entiende, no? Siempre tratando de ver que la variable que uno toma no es nada más ni nada menos que un elemento de una estructura. Y en ese sentido hay que establecer la covariancia de los mínimos a considerar y renunciar a la idea de que alguno podría dominar otros, que es una ruptura con el marxismo. La principal herencia que todos tenemos con el marxismo, fundamentalmente la derecha y la extrema derecha y todos los fascismos modernos, es que propone que la economía se impone sobre todo lo otro. Por ejemplo,
Para que el balance de la economía sea no deficitario, no hay que pasarle plata a la universidad. El presidente argentino y otros políticos de su partido sostienen eso. No importa cuántos elementos hay que traer a la mesa para analizar eso, pero sobre lo que se apoya es que la política evidentemente es hegemónica. Lo que le discuten del otro lado dicen no, porque sin saber tampoco se desarrolla la economía. Y ahí se pone en relación otro tipo de argumentación y es economía y saber. Se enriquecen mutuamente. Pero me da la impresión que Milei, por ejemplo, es estrictamente en este punto marxista. Él propone que la economía, en cierta forma de entender la economía, mentirosa, verdadera, cada uno leerá lo que crea necesario que tiene que leer y estudiar, pero se basa en el argumento marxista, que es de una amplísima difusión en el neoliberalismo. El neoliberalismo es mucho más marxista que lo que quede del Partido Comunista en el mundo, porque consideran que es la economía estúpido, la campaña de Clinton, lo que escribieron en la pizarra de la campaña de Clinton, ahí se hizo famosa la frase, es la economía estúpido. Se cree que esa frase es especialmente verdadera y es una frase estúpida. Se puede decir, es la religión estúpido, es la política estúpido, es el arte estúpido, es la ciencia estúpido. O sea, cualquier elemento que se tome, uno puede apostar a que... mi impresión es que el argumento que yo traigo es cuáles son las dimensiones a tomar en cuenta, no solamente como condiciones del psicoanálisis, sino requerimientos para que exista el psicoanálisis. No como lo condicionan, qué tipo de discurso tendría que ser para responder a esas necesidades, sino el surgimiento mismo de las necesidades. Pero en sus condiciones mínimas, que para mí sí serían, hoy las voy a presentar, si da el tiempo, pero bueno, lo más importante para mí es que es una cadena de 4 y podría ser que el cuarto sea el psicoanálisis, o podría ser, como lo dijiste vos, cierto modo, cierta presentación, cierta existencia de sujeto y objeto para este anudamiento moderno de economía, política y saber. De hecho, moderno es el nombre del anudamiento. O sea, lo que yo les propongo es que moderno no es ni más ni menos que el anudamiento. Ahora voy a dar los motivos, No estoy haciendo referencia a 2 autores que empezaron a decir moderno a fin del 18 y quedó moderno, sino los motivos. Si uno lo pone al microscopio caso por caso, no hay respuesta. O sea, está instalada la modernidad en el país A, en el país B, en el país C. Ni siquiera hay consenso que es capitalismo, ni siquiera, en el sentido de qué países son capitalistas y cuáles no, y qué países son democráticos. Como nunca me parece tan discusión de qué es democracia, qué país es democrático. Todo el mundo cree saber qué es democracia, pero no hay posibilidad de ponerse de acuerdo a qué países sí, qué países no. Hay pistas para seguir, porque uno puede poner la lógica, el encadenamiento Borromeo, más meta o menos meta. Lo podés poner para un caso clínico, lo podés poner para su familia, lo podés poner para el contexto sociocultural donde se inscribe ese caso, lo podés poner para el psicoanálisis, o sea, cada vez sería más metalingüístico. En ese sentido me parece que está bueno pensar esta idea de Víctor de economía con parentesco, ¿no? Si pensamos en la familia.
Bueno, sí, podés irte para todos sus derivados, pero, por ejemplo, les decía, para democracia, me parece que es una buena pista el pensar cuál es el encadenamiento Borromeo que es requerido para que haya democracia. ¿Cuáles serían los 4? Podría ser que los 4 sea ejecutivo, legislativo, judicial y la prensa. Podría ser, yo no soy ni politicólogo, ni soy un bruto salido de la Facultad de Psicología de la Universidad. Pero podría ser que justamente sea el encadenamiento lo que está en discusión. Por ejemplo, una pista, si atacan al Poder Judicial o atacan a la prensa, y me parece que hay problema con la democracia en ese lugar. Me parece que es bien característico de cuando las cosas a nivel de democracia empiezan a fallar, cuando empiezan quienes detentan el poder a decir no, lo que pasa que hay que cambiar la corte, esta corte es a favor de tal o a favor de tal, o la prensa. Es la prensa, ¿no? Que es el cuarto poder constitutivo, a mi entender, de la democracia. Me parece que cuando las instancias intentan independizarse de sus 4, cuando el poder judicial intenta ser gobierno, por ejemplo, no se me ocurre un ejemplo ahora, igual me lo daría. En Brasil, no, en uno de los golpes de Estado, creo que fue el de Uriburu, uno de esos, es la Corte la que avala ese gobierno. Bueno, por ejemplo, entonces podría ser que la Corte se independice de los otros 3, empiece a posicionarte como por encima, que a veces está esa idea, la Corte Suprema, supremo quiere decir por eso que está encima de los otros poderes, y cuando empieza a suceder eso, me parece que son esos ruidos que uno dice, no es que no haya democracia donde hay quejas de los gobernantes contra la Corte o contra el periodismo. No estoy hablando de ningún país, pero digo, me parece que economía no es capitalista en el sentido moderno, tal como la propongo, asociada a saber y política, con un lugar para el psicoanálisis, cuando no es de libre mercado. ¿Cuándo no es de libre mercado? Bueno, cuando por ejemplo el Estado reserva para sí su posición hegemónica en la regulación de las actividades económicas, por ejemplo. Pero bueno, si me preguntasen entonces Cuba o entonces China, yo les diría no sé, eso revisen ustedes si Cuba les parece democrático y capitalista, o si les parece no democrático y capitalista, o no capitalista. Pero mi impresión es que la idea fundamental es descartar la de avasallamiento, que quiere decir amo, ¿no? Que hay un amo. Vos, Cristina, me habías hecho una pregunta. Hola, hola. A ver ahora. Hola. Hola, ¿sí? Sí. No, mi pregunta iba por el lado, un poco la contestaste recién, un poco al pasar, pero fundamentalmente las condiciones de factibilidad o de aplicabilidad del psicoanálisis, de existencia del psicoanálisis en civilizaciones que no son las occidentales. Entendí que lo dabas por hecho de que esto no era así, que no era factible ahí, y eso es lo que me hizo pregunta, porque digo, ¿cómo sería, por más que la escritura por ahí ideográfica de los chinos sea ideográfica y no sea al modo alfabética, digamos,
¿cómo sería que no tengan un malentendido, dado que hablan? ¿Cómo sería a lo mejor otros 3 para analizar a esos chinos, ¿no? Si es porque no hablamos mandarín o porque ¿qué? Me resisto, no lo puedo entender, que no lo puedo imaginar. Perfecto, tenés todo el derecho del mundo a resistirte y a no entenderlo. Lo que yo propongo es que el origen de tu pregunta, para mí ahora está objetado. Ya que no hace falta que pensar en la factibilidad del psicoanálisis en China o en cualquier otro lugar. Lo que hay que pensar es qué tipo de sufrimiento, demanda de sufrimiento, sujeto o objeto posee esa sociedad y qué recursos terapéuticos, operatorios tendrán. Pero ¿por qué tendría que ser el psicoanálisis? Puede ser chamanismo, puede ser brujería, puede ser medicina no occidental, puede ser... de hecho debe de ser, porque no me parece que exista, no he hecho un estudio al respecto, pero creo que no hay psicoanálisis en China. Miller ya empezó a instalarlo, sí, a partir de Miller ya hay algunos psicoanalistas chinos en China. Incluso hicieron unas jornaditas, sí, partir de ahí. Pero bueno, de vuelta, ahí sería Roberto o Mirta. Esos psicoanalistas chinos en China se llamarían Roberto o Mirta. Y ahí habría que analizar si Roberto o Mirta no son occidentales y no están llevando el psicoanálisis a China, que es un movimiento. Otro movimiento puede ser, a mí me parece más pertinente, estudiar cuáles son los requerimientos y cuáles son las respuestas que la sociedad china se ha dado. Un problema que yo conozco porque lo estudié es el problema del dolor en Occidente. Y respecto al problema del dolor en Occidente surge una nota, quizás nota de color, nada más, pero surge un problema que es muy neto de ver en Occidente y es que los chinos no tienen el mismo problema de dolor. Pero deben de tener un sufrimiento, me imagino. Sí, pero no, ¿para qué hay que irse hacia ahí si estamos estableciendo la diferencia? Lo que digo que los chinos regularmente no tienen dolor crónico. ¿Dolor físico? ¿Qué? ¿Dolor físico te referís? Sí, ¿cómo no les va a doler? Si les cae una piedra en la cabeza les duele, si se muere la mamá seguramente les duele, pero es otra estructura del dolor porque está entramada en otra estructura cultural, religiosa, política, otra historia, con lo cual decir, pero como les duele, como duele, puede saltar. A mí me parece que es imperialismo el psicoanálisis. Ni el Edipo es universal, ni el psicoanálisis debería ser el recurso universal adaptable para que otras sociedades lo apliquen. ¿No? Me parece que es típico imperialismo occidental. En general las sociedades tienen sus recursos. No hay malentendido entre ellos, digamos, el ¿Cómo no hay malentendido? Sí, de verdad. ¿Y eso no produce ese encuentro para decir un cierto sufrimiento, puede ser? Sí, ¿cómo no? Y tienen herramientas a lo mejor que no son el psicoanálisis. Pero también tienen mamá, tienen papá, pero no tienen Edipo. No, porque la cultura no tienen el conflicto que tenemos nosotros con la figura del padre. O sea, hay familia, pero decir que hay familia en China y que hay familia en Occidente te hace concebir que se trata de lo mismo. Y lo que yo propongo es que familia en el contexto verde es una cosa, familia en el contexto rojo es otra cosa, familia en el contexto amarillo es otra cosa, pues no hay nada que sea familia. Claro. O sea, soy fuertemente estructuralista. Entonces hay malentendidos, sí, hay escritura, ¿cómo no? Claro. Sí, pero no puedes escribir sin Signorelli. También. ¿Qué? Hay sujeto barrado. Y ahí ya no sé, no veo por qué decirlo, no veo por qué se podría aplicar sin estudio, e incluso estudio de campo, que puede ser irte a China, o yo tiendo más a leer libros sobre China, sin estudiarlo. Me parece que es el defecto de Freud. Freud no estudió ninguna sociedad, salvo las 18 manzanas de Viena, donde él vivió entre clase media, profesional, judía toda la vida, y supuso que para todo el mundo, la horda primitiva, para todo el mundo, el complejo de Edipo, hay papá y hay mamá.
Pero hay significantes también ahí, supongo, la palabra en la lógica del sí, significante. pero no funcionan igual. Por ejemplo, una sociedad que no tenga escritura, como puede ser una tribu del Amazonas. Y me parece que ya empiezan a aparecer unas diferencias cuando dice, ¡opa! Esto hay que estudiarlo. Claro, sí. Hay que estudiarlo, pero estudiarlo a ver cómo es, no llevando a la interpretación de los sueños. No estoy... Si una sociedad escribe en ideogramas, si una sociedad no tiene escritura, el inconsciente tiene la lógica de S1, S2, no sé. Sujeto, si toda Docamo, estoy citando libros todo el tiempo, no los quiero agotar con los nombres de los autores y los títulos del libro porque es fatigoso, donde la gente que vive en esa isla de la Polinesia se siente plenamente inmiscuida con los animales, con las plantas, con los árboles. Ay, yo árbol, ¿qué es lo que me digo a mí mismo con esta rama que está marchita? Un paciente que arranca conmigo en una sesión así, le digo, hoy quédese, no se retire, yo quiero hablar con su familia, está tomando la medicación, porque a mí me parece que se fue al carajo, amigo, me parece que se fue al carajo. En cambio hay sociedades donde yo no estoy adentro mío, por ejemplo, yo estoy fuera de mí, entonces empiezan a producirse diferencias que uno dice, y no, será otro sistema el requerido. No veo ni siquiera un motivo por el cual preguntarse por qué debería haber, qué modificaciones debería tener el psicoanálisis para ser aplicable ahí. Otra cosa. No sé, después que dijeron que los chinos eran todos iguales, yo me empecé a ocupar de los chinos, empecé a pensar en los chinos. Pero la verdad es que sí, lo que decís es así. Solo que me imagino que si uno entiende o sabe lo suficiente como para armar otros tres aplicables, otros tres que incumban a la cultura, a la idiosincrasia de los chinos, podría trabajarse de ese modo. Si es que hubiera una demanda, porque tampoco es que ese pueblo o esa civilización esté demandando esto, tiene su Por ejemplo, recurso. sociedades como la hinduista, donde ni siquiera es tan fácil pegar el salto y decir la religión de ellos no es monoteísta. Los estudiosos de estos problemas dicen religión. No sé si el término compete, porque nosotros estamos en una tradición fuertemente arrastrada por el monoteísmo, donde pensar en 384 divinidades, que ni siquiera están ordenadas jerárquicamente, y que se superponen, y se solapan, y tienen varios nombres, y de pronto un yogi mismo que presenta la divinidad, es él mismo la divinidad. Uno dice, no, me parece que esto es otra cosa, el paternoster, no, esto no es paternoster, esto es no sé qué cosa. Hay que estudiarlo, pero a partir de ahí suponer, ni siquiera el duelo. Hay muchas sociedades, vamos muy lejos, así no se arma quilombo hoy acá entre nosotros, vamos muy lejos, lo más lejos posible para que ningún familiar nuestro esté implicado. En Esparta, la muerte de un hijo era festejada, si era en combate, ¿no? Espartano, era festejada. ¿Cómo festejada? ¿Por el general? No, por la mamá, el papá, las hermanas, los hermanos. Uno dice, está reprimido el duelo. No. Y hay estudios muy avanzados que dicen que ni siquiera hay super yo como lo conocemos en Japón. Hasta que les llegó la crisis de la economía a ellos, no sé hoy. Pero hasta hace 50 años, cuando yo estudiaba este problema, se decía, no, sociedades de la culpa y sociedades de la vergüenza. Quiere decir que ni siquiera el prejuicio superyoico de Freud y de todos los pacientes que consultan al psicoanalista es aplicable. Pero no es lo mismo culpa que vergüenza. Otros motivos de culpa
¿Cómo? ¿Tendrán otros motivos de culpa o de vergüenza? Sí, si forzás las palabras, Cristina, todas te van a dar 0, no te hagas problemas. O sea, si vos decís, bueno, pero la vergüenza ocuparía el lugar de la culpa, sí, bueno, pero estarías anulando lo que implica de, che, qué raro, no tienen, son sociedades sin culpa. Entonces el asesinato, el padre de la horda, la caída, ¿no? Tanto en el judaísmo como en el cristianismo, nosotros vivimos la caída. La vida en desgracia, el más allá que la recuperación, no tienen la caída, pero no tienen pecado original. Yo creo que conviene estar advertido y decir, son mundos diversos, estudiémoslos, pero llevar nuestras categorías a esos mundos diversos. De hecho, es el vicio más característico del occidente colonialista, cristiano y capitalista, haber llevado... No, y sin ir más lejos, los pueblos originarios, Rodolfo Kusch hablaba de un ser y estar distintos, que ellos vivenciaban el ser y el estar en unidad, o sea, otra cabeza, obviamente, no hace falta... Viven en otros universos, porque el universo no es uno. De hecho, estamos todos viviendo bastante imbuidos del problema de multiverso, sin por eso criticar a los políticos de la actualidad con multiverso, sino atacando la idea de universo. Los pueblos originarios vivirían, pero no, ¿por qué pensar cómo tendría que ser el psicoanálisis para ser aplicable a los pueblos originarios? Más bien convendría ir a ver si tienen malentendido. Eso. No sé, te lo concedí hace 10 minutos y ahora digo, no sé por qué le dije que sí a Cristina, no sé si tiene malentendido. En el sentido de cómo cobraría en nuestra vida el malentendido. No sé, me parece que en ese punto seguimos en una tradición muy colonialista occidental, que el psicoanálisis tendría que ir modificándose de tal forma de ser aplicado en todas las sociedades. Me parece que es una pésima idea. No estoy militando la aplicación universal, simplemente me pregunto por esos seres, su sufrimiento. Sí, hay que estudiarlo. Abordarlo. Es lo que le Si falló no es a aplicable Freud. esto para abordar el sufrimiento. ¿Cómo? Me preguntaba si no era aplicable el psicoanálisis para abordar el sufrimiento, que seguramente algún sufrimiento... Sí, pero no conviene bajar un paso de la escalera y decir, a ver cómo es el sufrimiento. Ah, sí, es indispensable bajar ese paso, sí. ¿Qué elementos Es previo, claro, no hice ese estudio, la verdad que no, pero... El otro día yo estudié en una época los suicidios de los soldados que volvían de Vietnam. Después un poquito revisé el de los soldados combatientes de Malvinas. Y los números siempre me resultaron elevadísimos. Entonces seguí la idea freudiana de que estábamos con más culpa el que se salva de la trinchera, del que en la trinchera pierde la pierna. Ideas freudianas. Y el otro día leí un paper que decía, guarda, que el número de suicidios en Estados Unidos es el mismo. O sea, los que volvieron de Vietnam tienen un índice de suicidio altísimo, 8%, no sé qué cosa. Voy a decir, murieron más soldados yanquis por suicidio que por manos del Vietcong. Uno dice, tremendo, ahí se nota que Estados Unidos no tenía derecho de hacer eso y que los soldados fueron con culpa y que fueron con culpa. Y después te enterás que en Estados Unidos es el 8%. O sea que se suicidan tanto los que volvieron de Vietnam como el resto de la población. Conviene estudiar. Y a Freud le faltó estudio. No salió de Viena. Supuso. No, pensaba que si no hay psicoanálisis en China es porque no lo necesitan. Si no surgió ahí un dispositivo como el que desarrolló Freud en Europa es porque no lo estarían necesitando, a no ser que uno puede pensar que Freud tendría que ir a China para que surja el psicoanálisis en China. De hecho, Freud es una forma de decir
Yo ya presenté en varias oportunidades una lista, no sé, debe estar ya en 30, 35 autores que produjeron los conceptos psicoanalíticos, el vocabulario de Laplanche y Pontalis. De los 100, elegiste 30 o 40, de lo que vos creas cruciales. Esos 40 los tomó Freud de otros autores, con lo cual se nota que hay un contexto sociocultural. Pensando, decir que Freud creó el psicoanálisis tiene mucha verdad en el sentido del dispositivo, la práctica, pero que es un producto sociocultural totalmente. Como, si lo pensamos de por qué no hay psicoanálisis en China, uno decía, uno puede pensar porque no hay Freud en China, claro, que me parece un error. Capaz claro, que no hay psicoanálisis porque no lo necesitan. Los pueblos originarios tampoco lo necesitan, tienen otros dispositivos. Lo que no quiere decir que carezcan de sufrimientos y recursos para operar con sus sufrimientos. Supongo que si sufren mucho y el psicoanálisis es algo conocido, lo hubieran aplicado. Me surge más la pregunta de por qué no hay psicoanalistas en algunos países europeos. ¿Por qué no hay psicoanalistas en algunos países europeos? En algunos. Pues un amigo está en Finlandia y... ¿En dónde? En Finlandia. Sí, yo estuve en Suecia y no había ni uno. Pero de vuelta. Primero, tu frase de arranque es falsa. Hay psicoanalistas en Europa. No, bueno, porque se dicen muchas cosas del psicoanálisis que yo no estoy de acuerdo en dejarlas pasar así nomás, ni siquiera entre amigos. Hay pocos candidatos en el mundo del psicoanálisis tradicional, en la IPA, International Psychoanalytic Association, tienen muy pocos candidatos, muy pocos. Era un curro gigante, eso había que poner 9.000 millones de euros para ser psicoanalista. O sea, ser psicoanalista para la IPA en Europa es tomar 3 sesiones por semana durante 7 años, supervisar 4 casos de 3 sesiones por semana durante 3 años. Eran más o menos seguramente 500.000 euros. O sea, ¿querés seguir vendiendo? Déjame ver. Ya está, tuviste tu época de gloria, no vas a seguir vendiendo 500.000. Psicoanalistas lacanianos cada vez hay más en toda Europa. Así que... es un discurso de las neurociencias que difunden por doquier que ya el psicoanálisis se acaba, que es cosa de viejo, que Woody Allen, que judío viejo. No es así. En América Latina crece por todos lados a ritmos de tambor batiente. En Brasil, hoy di una conferencia de la mañana para la Universidad de San Pablo, que yo estoy tan afónico. Crece a ritmo de tambor batiente. En toda América Latina hay más psicoanalistas cada vez. En Estados Unidos hay más psicoanalistas cada vez. Lacanianos hay más psicoanalistas. Tuve la suerte de tener un viaje, pero mucho intercambio con colegas. Hay lacanianos nuevos, así como había cristianos nuevos, hay lacanianos nuevos por todos lados. Nuevos, ¿entienden? Que no eran psicoanalistas kleinianos y pasaron a ser lacanianos. O sea, no eran nada del psicoanálisis y cada vez más. Así que ese argumento me parece que no. Pero me hago la misma pregunta que vos. No porque Freud, porque locos que dijeron cosas, publicaron libros que nadie le dio ni 5 de bola, está lleno. Se publican 1 millón de libros por día, así que tipos que proponen minas, que proponen locuras, está lleno. Para mí la pregunta es por qué después de 120 años, 125 años, sigue habiendo psicoanalistas, por qué somos miles y miles y miles, y además, notable, por qué tenemos decenas de miles de pacientes. Más en Buenos Aires que en Estocolmo, sí. Eso no me parece que, salvo para Mario Bunge, sea un insulto para el psicoanálisis. Solamente para Mario Bunge, que haya tantos psicoanalistas en Argentina, era un insulto para el psicoanálisis. ¿Y qué tiene que haya muchos en Argentina? No habla ni bien ni mal, hay que estudiarlo en todo caso. Pero hay
sigue siendo para mí interesante la pregunta, ¿cuáles son las condiciones de necesidad y de posibilidad del psicoanálisis? Hasta hace 10 años yo viajaba a Chile 2 veces por año por psicoanálisis durante 10 años. Hasta hace 10, no hasta hace 50, hasta hace 10 en Chile, 3 sesiones por semana era psicoanálisis, 2 era psicoterapia. Quiere decir que la diferencia entre qué es psicoanálisis y qué no es psicoanálisis era la cantidad de sesiones por semana. Lo que me parece un absurdo total. Me parece un absurdo total. De hecho, a Lacan lo echaron por criticar a Freud, pero el argumento que dieron es que en vez de 40 minutos, muy poquitos minutos, lo que es un absurdo total para cualquier teoría del discurso. Como que un discurso de una autoridad fuese importantísima porque duró... ¿Se acuerdan de los discursos de Fidel Castro? 11 horas. 11 horas, pero de verdad, Era para decir que el plan quinquenal no había funcionado, que había que explicarlo, entiendo bien. 11 horas, 9 horas, 7 horas de discurso. En Cuba se daban, Es más contundente que un discurso de 8 minutos que dice comunicado número 1, queda disuelta la Corte Suprema, se cierra la Cámara de Senado, se cierra diputado, todo el mundo en cana. La puta que lo parió, como Casero. ¿Se acuerdan cuando Casero hacía de político así? Y en 3 minutos puedes hacer, son estupideces. Hay que pensar el psicoanálisis, me parece que en condiciones estructurales. Yo estoy pensando eso. Yo estoy intentando conjuntamente con ustedes pensar eso. Bueno, ya como corresponde se me fue la hora de paseo, pero bueno. Conferencia 31, la Amororto Editores, tomo 22, página 30, voy a los piques, total se graba, se desgraba, seguramente lo desgrabaremos y lo podremos leer. Dice Freud, no esperen que acerca del ello vaya yo a comunicarles mucho de nuevo, excepto el nombre. Mentira, Trampa lo había publicado Grode 8 años antes, o sea, tampoco es nuevo el nombre. Freud era bravo, Era peor que Lacan. Es la parte oscura, inaccesible de nuestra personalidad. Esa es una pista, que ya había un libro del ello, que sí que repercutía en la sociedad una problemática vinculada a eso. Es la parte oscura, inaccesible de nuestra personalidad. Lo poco que sabemos de ella lo hemos averiguado mediante el estudio del trabajo del sueño y la formación de síntomas neuróticos. Arthur Schopenhauer fue el que trajo a colación el problema del valor de los sueños. Desde Artemidoro hasta Schopenhauer, el hinduismo, etcétera, etcétera, sueños no había tenido ninguna relevancia. Vía Regia, algo sucedió en el romanticismo europeo, por lo cual la vida es sueños y los sueños empezaron a cobrar un valor. Debe haber un montón de sociedades que deben soñar, pero que los sueños a nadie se le ocurriría suponer que es la vía regia de nada. Del trabajo del sueño y la formación de síntomas neuróticos. Y lo mejor tiene carácter negativo, solo se puede describir por oposición respecto del yo. Nos aproximamos al ello con comparaciones, lo llamamos un caos, una caldera llena de excitaciones borboteantes. Lo que le dije la vez pasada, una caldera, era de Freud. Después lo encontré. Ya lo había leído antes. No me acordaba. Es una caldera llena de excitaciones borboteantes. Imaginamos que en su extremo está abierta hacia lo somático y allí recoge dentro de sí las necesidades pulsionales que en él hallan su expresión psíquica. Pero no podemos decir en qué sustrato. Desde las pulsiones se llena con energía, pero no tiene ninguna organización. No concentra una voluntad global, solo el afán de procurar satisfacción a las necesidades pulsionales con observancia del principio del placer. Las leyes del pensamiento
sobre todo las leyes lógicas del pensamiento, sobre todo el principio de no contradicción, no rigen para los procesos del ello. No por nada los psicoanalistas practican que no se trata de lógica, se trata de Lacan, seminario 11, clase 13, 6 de mayo del 64, después que lo echaron. A mí me parece que se sacó una mochila de Lacan cuando lo echaron, dijo, bueno, ahora digo plenamente lo que quiero decir, porque ya lo habían echado, no tenía que cuidar ni siquiera las formas. Dice Lacan, no tengo la página. El montaje de la pulsión es un montaje que se presenta primero como algo sin ton ni son. Tiene el sentido que adquiere cuando se habla de un montaje en un collage surrealista. Si reunimos las paradojas que acabamos de definir a propósito del drang, el objeto, de la meta de la pulsión, creo que la imagen adecuada sería la de una dínamo enchufada a la toma de gas, más ridículo imposible, de la que sale una pluma de pavo real que le hace cosquillas al vientre de una hermosa mujer que está allí presente para siempre en aras de la belleza del asunto. Bueno, entonces así tenemos la cosa si nos proponemos quitar el principio de razón. O sea, si es un caos para el cual no se aplican las leyes de la lógica, entonces el valor que tiene si uno sigue los textos de Freud es un montaje surrealista. Bueno, voy muy rápido, disculpen, de vuelta. Mi propuesta es el programa de investigación científico de Apola como una orientación para el trabajo del analista respecto de individualismo, biologicismo, nihilismo. ¿En qué mundo se localiza? ¿En qué mundo existe? ¿En qué universo se localiza para existir tal como es? Y eso es lo que estoy presentando últimamente con la cadena Borromea de saber, economía y política. Entonces es para localizar al PIC. ¿Por qué es un problema el individualismo? Y depende cómo se posicione el psicoanalista. Si más individualismo, el goce singular, o acotar el individualismo con inmixción de otredad, para allá o para allá. Pero ¿por qué el individualismo sería un ítem? ¿De dónde sale? ¿Se entiende la pregunta que me lleva a mí a plantearles estos planteos actuales? Revisando el programa de investigación justamente en este ida y vuelta con mi planteo actual, les voy a proponer una distinción del programa de investigación que a mí siempre me resultó incómodo, el programa de investigación científica de Apola. Para mí siempre había algo que no estaba armónicamente presentado en la máquina. Y es que esto es un excursus, que me parece que individualismo, biologización, nihilismo, sexualización de la identidad y la propuesta que estamos debatiendo este año, no solamente el programa de investigación científico de Apola está vivo porque está en permanente renovación, sino que está como hipervivo porque hay incluso polémica de cómo debería seguir siendo escrito. Entonces, individualismo, biologización, nihilismo, sexualización de la identidad y segregación, hay algunos que proponen racismo, yo propongo segregación, me parece que debería ser cortado del conjunto de los 8 y pasar a ser del sujeto. Producir un corte en esa tabla y tiempo presente, espacio, materia y energía pasar a ser del otro. Me da la impresión que estaba mal escrito el programa de investigación, lo seguiremos. Bueno. Salteo todo lo que tenía
preparado para decir y vamos a las preguntas. O sea, el encadenamiento browniano, que es la verdadera forma de describirlo, por la propiedad de encadenamiento. Este es el de 3. Lo que les propongo es que este es un problema, y es que tengo que presentar un encadenamiento, un enlace browniano de 4, pero no puedo hacer más que decir un término, luego otro, luego otro, luego otro. O sea, ahí hay un problema que es inexorable para nosotros, y es cómo operar con la estructura, siendo que no podemos decirla más que un término, luego otro, que fue donde está el casi el error de Saussure, ¿no? Saussure plantea eslabones de una cadena, pero nunca encadenó. Saussure le quedó un término, luego otro, o sea, un aspecto del problema del lenguaje. Entonces, por ejemplo, empecemos con política. Lo que les planteo respecto de política es lo mismo que respecto de economía y respecto de ciencia, y es que aparece la idea de revolución. O sea, hay un término que corresponde a los 3, que es revolución. La Revolución Francesa o la Revolución de 1848, que es cuando se instala en Europa ampliamente la democracia de la Revolución Francesa, la revolución que implica la economía capitalista como sustitutiva del feudalismo, y el saber científico moderno, Newton y la ley universal de la gravitación. 3 revoluciones del 17. Lo que quiero marcar, pero es un dato que sean del 17 en Occidente, es que se presentan como revolución. O sea, que escribo en un solo color. Política, economía y saber. Revolución, revolución, revolución. La Revolución Francesa, la Revolución Capitalista y la Revolución Científica. Si se estudia, se va a ver que no hay ninguna tal revolución, o sea, no hay ningún día que las cosas hayan cambiado completamente, pero entre las 3 sí se produce. Entonces, lo primero que les propongo, tomando en cuenta estas 3 propiedades, es que se corta la idea de que se sostiene por tradición. Tradición, que se sostiene por tradición. Que los derechos económicos son por tradición, el señor feudal cuyo hijo hereda la revolución científica, bueno, pero si lo dice la Iglesia y lo dice Aristóteles, es así. Durante 2000 años lo hemos hecho así, lo hemos planteado así. ¿Qué vas a decir ahora? ¿No? Se corta lo que es tradición. Y respecto de, bueno, la política también, las monarquías, los reyes, obviamente que... La herencia. ¿Cómo? Se hereda. Sí, el saber, estrictamente hablando, no se hereda, pero el valor que tiene es por tradición. Para nosotros el saber ya no tiene valor por tradición. La medicina china, por ejemplo, sí. Cuando te duele mucho la espalda y ya te fracasó todo. El otro día vi un capítulo de Monk sobre el dolor crónico. Estaba muy bueno. Es un detective, una serie. Cuando se quiere vender la medicina china, o sea, cuando te duele todo, ya tomaste analgésico para toda tu familia y te sigue doliendo igual, siempre algún amigo, un cuñado te dice, ¿viste un chino? Y vos pones cara y decís, un chino. Es milenaria, Es milenaria. Bueno, justamente a nosotros eso es para desconfiar. Nosotros tenemos esta semana los nuevos premios Nobel de Medicina.
¿Entienden? El nuevo premio Nobel y otro premio Nobel y otro premio Nobel. Con lo cual, lo primero que les propongo destacar es que se trata de procesos revolucionarios. No sé cuánto valdrá ello para ustedes. Lo revolucionario corta la tradición, el valor de la tradición, con lo cual, por ejemplo, todas las sociedades que se funden en principios tradicionales de retorno al pasado, un ejemplo muy bueno podría ser para este problema los talibanes como régimen político, social y cultural en Afganistán, donde cada vez instauran nuevas medidas de convivencia, muy notable porque sale en la prensa de restricción de los derechos de las mujeres, tal como había hace 500 años, tal como había, con lo cual el retorno al pasado es un argumento respecto a cuáles serían las condiciones de surgimiento del psicoanálisis. Las condiciones de surgimiento del psicoanálisis es el corte browniano, ¿no? La sumatoria de estas supuestas revoluciones para pensar en un saber revolucionario. Y efectivamente el psicoanálisis nació como revolucionario. Tan revolucionario nació el psicoanálisis que hasta hubo freudo-marxismo. Porque dijeron, ustedes son revolucionarios, estos son revolucionarios. Bueno, subimos al mismo tren y juntos vamos a hacer más, porque somos revolucionarios. Entonces, la primera condición de la política es la Revolución Francesa, cuyo fundamento es el corte de los derechos feudales. Quedan abolidos los derechos feudales y todos por igual, o sea, los derechos pasan a ser universales. Y a partir de allí nos dejamos de ver cómo se practican, o al menos se postula la práctica de los derechos cada vez más universales. Los derechos del niño, que respecto de la Revolución Francesa fueron como 200 años después. Naciones Unidas estableció los derechos del niño en 1970, 80. 86, estamos hablando de 1789 o 1848, pero ven cómo esa lógica se propaga. Los derechos de la mujer, los derechos de los ancianos, los derechos de los enfermos, los derechos, ¿no? Entonces, una condición es la condición revolucionaria y la otra condición es universalismo. O sea, el sujeto que se postula a partir de la Revolución Francesa es universal. O sea, si es legal para uno, tiene que ser legal para todos. Si está prohibido para uno, debe estar prohibido para todos. No hace falta que me digan que Epstein, en su violación de niñas con el príncipe de Inglaterra y 4 millonarios más, no se les aplicaba la misma legalidad que a 4 pobres que quieran violar niñas, que van negros, que van presos en 15 minutos, y Epstein tuvo una orgía de violación de niñas durante 20 años, 25 años, y justo lo ponen preso y se suicida. El prisionero más controlado de las cárceles de Estados Unidos, justo, nadie sabe cómo. Lo conocen el caso, ¿no? Bueno, entonces tenemos que es el sujeto que participa de acá es nuevo, es revolución, el sujeto como asunto, como materia, no la persona, que es un asunto revolucionario, que es un asunto revolucionario. La otra condición es que es universal. Y para el capitalismo también se aplica la lógica de la universalidad, más claro que en nuestra época nunca. O sea, sin inversión de capital, sin ser herederos como los Rothschild o cualquier otra familia, JP Morgan o cualquier Ford o cualquiera de esos, surgieron en los últimos 50 años en estacionamientos, garage de un coche, chicos jóvenes que con una computadora domiciliaria se convirtieron hoy en los 4 hombres más ricos del mundo.
Los 4 hombres más ricos del mundo no son los dueños del litio, no son los dueños de las industrias, no son siquiera la fábrica de armas. Los 4 hombres más ricos del mundo son 4 jóvenes que sin ninguna propiedad que no fuese la de Universal, yo también puedo, porque yo no podría. Y respecto del saber, lo mismo. El saber que le es propio a la ciencia moderna es un saber que en su lógica, no digo que no haya papers encanutados en caja fuerte, que Estados Unidos o Rusia te mata si te enterás lo que dice porque es la nueva bomba atómica que va a hacer reventar todo. No digo que no haya eso, no peco de esa ingenuidad, obviamente, descubrimientos, saberes que están encanutados, obviamente, pero no es la lógica que le corresponde. La lógica que le corresponde es que todos los premios Nobel te dicen que descubrieron. Ahora están saliendo todos los premios Nobel, el de medicina. Y es que cualquiera tiene posibilidad de acceder y que cualquiera, incluso en la cuántica se vio de una manera esplendorosa, que cualquiera, jóvenes de 20, 25 años, sin ningún tipo de experiencia previa y sin estar avalado por titulares de cátedras tradicionales de la universidad, descubrieron cosas tremendas. Einstein, Bohr, eran todos chicos de 24, 25 años que dijeron, ¿por qué no al revés? ¿Por qué no al revés? Porque hay que pensarlo así, no se le puede pensar al revés. Y no fue poca cosa porque, como nunca, jóvenes menores de 30 años, explotó fundamentalmente, obviamente, en Europa, donde entonces queda muy claro que es un saber revolucionario, una política revolucionaria, una economía revolucionaria y un saber revolucionario que corta con la tradición y también que es universalista. Bueno, por ejemplo, lo que está Milei, lo tienen al Javi. Milei, esta semana, Milei, la tiene más clara, un tipo que la tiene más clara, La ley de él. El Javi, el que está en pareja con Conan, ese dijo que la universidad en Argentina va a seguir siendo pública y gratuita. No sé si lo leyeron. Uno dice, la pucha. Lo más obvio era que la privatice, que la cierra, que la venda, que te la fraccione en porcioncitas, porque ven cómo se impone esta lógica de que no se admite que el saber no sea universal, o sea, cualquier rico. No es verdad en la práctica cotidiana. Yo estudié muchos trabajos sobre la cuota. No sé si conocen el problema de que el ingreso a los estudios, muchos gobiernos para emparejar el estado de déficit de acceso a la educación ponen cuota. El 30% tiene que ser mujeres. No me importa. 30% mujeres. O tiene que haber 40% de afrodescendientes. Como hizo Lula en Brasil, se hace muchísimo en Europa, se ponen cuotas. 20% de la universidad tiene que ser inmigrantes. No niego que el problema no está resuelto, obviamente, y cuando uno se fija cuántos se reciben, de los que tienen cuotas se reciben poquitísimos, porque viven lejísimos, porque no tienen dinero para el transporte, porque tienen situaciones socioeconómicas familiares donde tienen pocos recursos, tienen problemas de salud. Obviamente con la cuota no arreglan. Con la cuota, ¿cómo se dice cuota? Cupo. Que se llama cuota, ¿no? Internacionalmente nosotros le decimos cupo universitario. No niego que los ricos se reciben más que los pobres.
pero a pesar de ello el saber tiene que ser universal, o sea, para todo sujeto. Que no sé si lo empiezan a ver, se lleva muy bien con esto. Porque en lo tradicional ya no es para todos. ¿No? Si hay rey, si en la política si hay rey, si hay sumo sacerdote y hay familia sacerdotal, no es para todos. Con lo cual empiecen a observar que lo que le destaco es que hay una comunidad de principios para los tres campos que hacen que justamente se produzca esto que les proponía la vez pasada, que es la sinergia. O sea, lo verdaderamente revolucionario es la suma de potencias coincidentes de estos tres campos, cuya suma, como le dije hace un ratito, cuya suma se puede llamar modernidad. E incluso tiene mejor espíritu el nombre, ¿no? Tiene que ser moderno porque es revolucionario. Y por otra parte, así como es universal, empieza a surgir lo que podríamos llamar la contrapartida de lo universal, que es el individuo. Empieza a surgir como nunca la dimensión del individuo, como si fuese la otra cara de la moneda de la condición universal como características de estos tres campos encadenados, que sería el político, el empresario y el inventor o descubridor. Por otra parte, también hay que tener en cuenta que empieza a surgir algo así como nuevas clases sociales. Cada una de estas produce algo así como se acompaña por el surgimiento de una nueva clase social, que es la burguesía, en este caso, el de la economía, que si ustedes lo quieren pensar, es una dimensión, por ejemplo, para el psicoanálisis. ¿El psicoanálisis es un producto urbano o no? Burgo quiere decir ciudad. Es el nombre de una ciudad, Burgos, pero Burgo quiere decir ciudad. Y de hecho se utiliza incluso en inglés en Estados Unidos. Muchos nombres de ciudades llevan como segunda parte el Burgos. Y fueron las ciudades de artesanos y pequeños comerciantes que se empezaron a conformar en torno al castillo feudal. En Vasallos te lo dije, Aide, pero no te lo dije bien, porque del rey o del emperador al señor feudal ya hay un corte de lo que es el poder absoluto. Empiezan a aparecer los señores y las comunidades empiezan a manejarse políticamente por la suma de los poderes y alianzas entre los señores. Pero esto se reproduce adentro de la sociedad, de cada sociedad feudal también, porque empiezan a aparecer esclavos, pero también sujetos libres, que no son de la casta feudal, comerciantes, prestamistas y gremios. Estos son los que empiezan a entornar al castillo, que es el burgo. El burgo es la ciudad que se arma en torno al castillo y que empieza a dar origen a lo que es la burguesía, y es entonces una pregunta para nosotros. Por ejemplo, Cristina, podría pensarse así de costado, ¿no?
si el psicoanálisis no será fundamentalmente urbano, si será aplicable por igual a grandes extensiones de cientos o miles de hectáreas donde hay un puestero a 100 kilómetros otro puesto y otro puesto y otro puesto, o si es un producto típicamente urbano, lo que quiere decir también moderno. De hecho, en todo el mundo, pero en Occidente, ha sido un movimiento tremendo el cambio sociológico y antropológico de pasar en un siglo del 80% de población rural a pasar a 70% de población urbana, siglo XX. La derecha argentina se lo echa de culpa a Perón. Lo que hizo Perón es sacar a la gente de los campos y nos llenó de negros, villeros. Es falso el argumento. Se llenó de villamiserias, pero el vaciamiento de las poblaciones del campo hacia la ciudad es un fenómeno mundial. Hoy debe ser, no sé, la gente que vive fuera de ciudades, no sé, debe ser el 7%, 8%, 10% de la población mundial. Con lo cual, una de estas coordenadas a la universalización es el individuo, y como nunca se lo ve con claridad en la burguesía. El miembro que participa de la burguesía empieza a ser aquel que, como ninguno, levanta las banderas de las libertades individuales, y todas las revoluciones antiimperio, por ejemplo las americanas, son de la burguesía, no del proletariado en sentido estricto. Proletariado requiere. Bueno, entonces acá aparece el funcionario, muy vapuleado en Argentina, pero una nueva clase social que surge, que es que en lugar de la nobleza lo que aparece es el funcionario público como una característica. Acá en la revolución científica aparece el científico, pero también la academia. Bueno, y en la revolución capitalista entonces la burguesía y el proletariado. Con proletariado se puede ver bien como ejemplo lo que les quiero decir. Proletariado es una característica social sensual de los censos de Roma. Estaba la gente que tenía 10 caballos, estaba la gente que tenía 20 esclavos, estaba la gente que tenía 100 hectáreas y estaba el que no tenía nada. El que no tenía nada, en los censos de Roma, que eran censos posta, mejores que los argentinos de la actualidad, mucho mejores, el que no tenía nada se lo notaba como proletariado, tenía hijos. El que no tenía nada tenía prole, tenía hijos. Pero observen que, Cristina, se podría decir, pero en Roma habría proletariado. Sí, pero no es lo mismo el proletariado en Roma, en una sociedad no industrializada, que aquello que elige Marx para designar al conjunto de los obreros, que incluso, para pensar las potencias de las sinergias, obreros hubo antes de Marx. Aceptan, ¿no? La revolución industrial es antes. No es que Marx inventa la industria, la locomotora, a vapor. Estaba primero el obrero que hacía la rueda, que hacía el ferrocarril. Después vino Marx. Y el proletariado se convirtió en una instancia revolucionaria por la sinergia que ocupó a partir de los movimientos sociales que aparecieron a partir de la época de Marx. Proletarios había antes. Y de hecho fue un gran engaño que se podría diagnosticar, porque no se ha verificado que sean los proletarios los revolucionarios. De hecho, Marx
no conoció una fábrica ni de cerca, ni de cerca. Engels era un burgués que tenía una fábrica de 200 obreros. Engels, toda la vida, nunca la cerró, no se proletarizó, tuvo siempre una fábrica, creo que era textil, pero no sé, con 200 obreros. Lenin nunca trabajó en su vida, siempre fue de familia semi-aristocrática de Rusia y se dedicó a los problemas revolucionarios a partir que ahorcaron al hermano. Trotsky menos. Fidel era abogado, Fidel Castro, y su primer mujer era de una de las familias más millonarias de Cuba. El Che Guevara era médico. ¿Cómo? El de los montoneros, ¿cómo se llama? Firmenich, tampoco fue muy obrero, era un chupacirio de las iglesias, devenido un revolucionario, con lo cual la idea de que el proletariado sea revolucionario en sí mismo, lo que estoy atacando es que hay puntos coincidentes que producen la sinergia, como también los valores que adquieren estos términos son deducidos de las relaciones que mantienen entre sí. En el capitalismo moderno surgió la idea muy poderosa, poderosísima, de que la clase obrera era revolucionaria. De hecho, bueno, ejemplo más fuerte que China fue el campesinado, el que hizo la revolución con Mao Zedong y que hizo la gran caminata y los 5 años y la guerra civil, eran campesinos. De hecho, China era preindustrial total y es el único régimen de aquella época que todavía se sostiene como comunismo. Bueno, tengo un cuadro muy desarrollado que no tuve tiempo de prepararlo, lo voy a preparar mejor para presentar en las jornadas, pero uno puede ver cómo también rebotan. Después hay que trabajar esto, ¿no? ¿Qué del saber y de la política? ¿Qué de la política y la economía? ¿Y qué de la economía y el saber? O sea, los puntos las lúnulas de superposición. Pero también uno empieza a ver cómo proliferan los términos compartidos, porque aquí, respecto del saber, empieza a surgir la idea de educación universal. Todas las personas deben tener, la sociedad debe proveer un mínimo de educación, y por eso la educación pasa a ser pública, etcétera, etcétera. La condición de la ciencia como enteramente transmisible, el matema de Lacan, se inscribe en esa misma política. Lo que es un gran problema para los psicoanalistas. Los psicoanalistas no aceptan esta condición moderna. Dicen, no. Un analista surge de su propio análisis, se analizó 20, 30 años, yo me analicé 30 años. No lo puedo creer, pero es así, me analicé 30 años con 3 psicoanalistas distintos. Un analista acumula en sí mismo una experiencia que es inefable, no se puede transmitir, salvo que usted quiera recibirla y para tal motivo tendrá que analizarse a su vez porque no es transmisible. El saber del psicoanálisis se dice piripipi, piripipi, se dan cursos, seminarios, el goce de lo real, del cuerpo, no sé qué cosa, pero la idea es que no es transmisible. Por eso ha fracasado todo el proyecto de Lacan sobre el matema, porque no se acepta esta condición moderna y por eso el psicoanálisis. Podríamos empezar a escribir también acá. ¿Qué hora es? Ya estamos. Podríamos hacer así, se pueden empezar a superponer escrituras. Y también podríamos escribir, así como pusimos modernidad acá podríamos poner ciencias humanas. Y otra cosa característica de este movimiento
es que surgen todas las ciencias humanas. Todas las ciencias humanas, ¡puf!, surgen en este mismo contexto de 1850. Para acá, todas. El 99% en Europa, en estas mismas condiciones. Y la única disciplina que participa de las ciencias humanas, que dice que no participa de las ciencias humanas y que no conserva este espíritu, es el psicoanálisis, porque pretende retornar para atrás. En vez de ser revolucionario e ir para adelante, es el retorno a Freud o retorno a Lacan. A la tradición. Se convierte en contrapuesto al mismo movimiento del cual obtiene sus condiciones necesarias y sus condiciones de posibilidad. Respecto de la participación del psicoanálisis en las ciencias humanas, tienen esa crítica que le hace Lacan a los psicoanalistas con la fábula de Esopo de los murciélagos, de que cuando le corresponde y le conviene, el psicoanálisis es científico y no vas a compararlo con la bruja, por favor. Yo tengo 5 años de facultad, tengo maestría y tengo doctorado. Pero después se dice, bueno, entonces como ciencia, no es ciencia el psicoanálisis, porque no pueden sostenerlo en que sea ciencia y que sea un saber intransmisible, para que conserve su condición, con lo cual tendría que ser plenamente transmisible, que es el dispositivo del pase concebido por Lacan, que incluso lo que sucede en la experiencia de un caso tendría que ser posible de ser transmisible con los dispositivos como los de la ciencia, que es el pase de Lacan, no el pase de los lacanianos, que es como el didáctico de la IPA. Bueno, obviamente que otra de las características, obvio que tiene que ser libre, libre mercado, libre en la libertad del ejercicio de la política y libre en el saber. O sea, otra de las condiciones que se requiere como mínimo, con lo cual empezamos a tener ya un mínimo, un combo mínimo, que si la sociedad es eminentemente tradicional, si la sociedad rechaza la condición universal de todos los ciudadanos, si la sociedad consecuentemente no respeta los derechos individuales. De vuelta, es un ejemplo fácil porque es tan lejísimo. En Afganistán las mujeres no pueden ir vestidas como quieren. Sea lo que sea eso, minifalda, colales, top, no importa qué, no pueden ir como, no importa que les hagan poner así o así. Todas las monoteístas para las mujeres tienen un atuendo parecido. Las monjas, las mujeres judías ortodoxas y las mujeres del Islam están más o menos obligadas a ir vestidas igual, todo tapado, una cofia que les tape el pelo. No importa eso, lo que importa entonces es si es una sociedad tradicional o revolucionaria. Revolucionaria no quiere decir trotskista o leninista o maoísta, sino que va de lo nuevo a lo nuevo. Que va de lo nuevo a lo nuevo. Las nuevas tendencias en la música. No se puede decir que esa música es mala porque sea nueva. No se puede decir que esa pintura sea mala porque sea nueva. Se va de lo nuevo a lo nuevo. Tiene que ser de aplicación universal. Eso implica que sea libre, que sea enteramente transmisible, ¿entienden? Y que arme justamente un campo de saberes nuevos, entre los cuales, a mi entender, con su diferencia específica, se tiene que inscribir el psicoanálisis. Mi trabajo quizá, en general, puede ser planteado como eso, como un intento
de crear o recuperar para el psicoanálisis un lugar pleno de derecho entre las ciencias humanas. Bueno, después podemos empezar a pensar de la política a la economía, por ejemplo, las leyes antimonopolio. Las leyes antimonopolio, tampoco, no crean que me la creo. O sea, no crean que yo me creo que esto funciona plenamente en algún lugar. Yo no supongo. Lo que sí entiendo que en cualquier país comprendido por esto, no se pueda decir públicamente en ningún juzgado que esta persona tiene más derechos que esta persona. Que después venga el sobre a la jueza y que se encarpete y que bueno, no es lo mismo si violan y asesinan a una niña rubia en un country, Madeleine McCann, hace 30 años que están buscando a Madeleine McCann, que alguna chica, una nenita de un asentamiento que ni aparece en el diario. Ni aparece una vez en Clarín ni en Página 12. No aparece ni una vez en el diario y la diferencia, no crean que yo me lo creo. Lo que digo es que no se puede sostener y por eso esto se ha ido no solamente acumulando, sino potenciando. Las leyes antimonopolio es nadie puede ser dueño de todo. Todos tienen que tener una posibilidad y en algunos países las leyes antimonopolio más o menos funcionan. Si te agarran con políticas monopolizadoras, puede ser que te obliguen a vender, a dejar una parte o a pagar un impuesto. Bueno, acá podríamos poner de acá para allá tecnología y de acá para allá aportes económicos para sostener las investigaciones, obviamente, ¿no? Bueno, otro ítem que tiene que ser generalizado en esta columna, creo que no lo escribí, es que sea racional. Tiene que haber algún principio de razón que justifique cualquiera de las gestiones en cualquiera de las áreas. Tiene que ser. Ven cómo empieza a producirse un problema con el psicoanálisis, ¿no? El psicoanálisis, tal como lo postulan los psicoanalistas, que no es comunicable, que no es racional, que tiene que ser tradicional. Ven cómo el psicoanálisis empieza a desacomodarse de lo que yo postulo que son sus condiciones necesarias. Por eso es antiindividualista, antibiologicista y si leen el programa de investigación van a ver que se postula como ampliamente racional. No por nada el programa de investigación está escrito, está difundido, es discutible. No, en el programa de investigación las razones por las cuales nos damos cuenta que sostenemos lo que sostenemos están explicitadas y creemos que justificadas. En ningún renglón pusimos 2 puntos porque por nuestra experiencia es así. O sea, nos imbuimos de un principio de razón. Pero habría que ver, esa es mi discusión con el psicoanálisis o con los psicoanalistas, si el psicoanálisis no queda desacomodado plenamente del cuadro y quizá por eso tanta resistencia. Quizá no es que Freud habló de sexualidad. Quizá la resistencia al psicoanálisis que lo separa de las ciencias humanas como chamullo, eso puro chamullo, eso verso. Los psicoanalistas dicen que el psicoanálisis es chamullo, Los lacanianos todos dicen que el psicoanálisis es un verso. Hay una frase de Lacan donde Lacan, traducido al español, dice chamullo. Mi intención es no solamente reintegrar al psicoanálisis a su campo específico. Si se fijan, todos tienen estos, todos tienen un padre fundador que es europeo, la gran mayoría en alemán, la inmensa mayoría hombres,
la inmensa mayoría de fin del 19, comienzo del 20, muchos de ellos judíos, un porcentaje increíblemente alto de judíos. Si la población judía de Europa fin del 19 era, no sé, no tengo la menor idea, el 2%, el porcentaje de padres fundadores de las ciencias humanas, busquen en Google, pongan padre fundador de, le aparecerá la lista, es fácil, van a ver que el porcentaje de judíos puede llegar a ser el 50%, con lo cual habría que ver qué correspondencia tendría eso con algunas de estas variables o varias. Quizás la participación amplia de los judíos por fuera de los compuestos tradicionales europeos que por su condición de judíos estaban excluidos y quizás por eso fueron rápidamente al lugar de la burguesía y el manejo de... los antisemitas dicen de las finanzas, y es cierto que muchos reyes europeos, incluso para hacer las guerras, debían requerir dineros prestados a prestamistas judíos. Pero también es notablemente amplia la presencia de judíos en sastres, carpinteros, carniceros, en las artes liberales de esta época. Bueno, por ahí, si no los convencí, para mí es tan evidente que me planteo convencerlos. Si no los convencí, una lista rápida. El deseo en la modernidad occidental tiene que ser no tradicional. Nuestra concepción del deseo es nuevo. Tiene que ser de algo nuevo. 14 generaciones de campesinos y mi deseo es ser campesino. La psicóloga, psicoanalista, el psicólogo, eso no es deseo. Esa es la demanda de tu familia. Bueno, se me ocurrió tocar el acordeón a piano eléctrico. Eso sí, porque nadie en tu familia tocó el acordeón a piano. Se estima que el deseo tiene que ser nuevo. Eso es propio de esta configuración. Que el amor es una relación electiva y sentida. Que la relación amorosa es una relación electiva y sentida. Eso también es moderno. O sea, se elige el partener, lo que Freud llamó la elección de objeto. Eso es propio de la modernidad, no existió nunca en la historia del mundo. Romeo y Julieta, pero Romeo y Julieta ya tienen un pie, ¿entienden? ¿No? Ya tienen un pie en la modernidad. Y a su vez sentido. Nuestros abuelos no sé, pero nuestros bisabuelos no sintieron el amor en la pareja, ni se les ocurría que había nada que faltase si no sentían el amor. Sujeto responsable, obviamente. Toda persona responsable de sus actos es en esta configuración. Porque si vos sos esclavo, ¿de qué vas a ser responsable? Es ridículo. Vas a la guerra porque te matan porque te mandan, matás porque te mandan. En todo caso, la sublevación sería de tu responsabilidad. Pero el sujeto responsable es moderno. Tiene que ser de la democracia, no hay sujeto. Y de hecho, el sujeto de la democracia moderna, liberal, es un sujeto que elige. Elige aunque sea el presidente, la presidenta. Vota. Es electiva, es una democracia electiva. De hecho, en la Revolución Francesa, lo primero que se hizo fueron elecciones. Después se pasó por la guillotina todo. Lo segundo que se hizo, se habla de 80.000 en un año de decapitados. O sea, la sangre corría así en la Revolución Francesa, con lo cual... Bueno, el padre como conflicto también. El padre de pater familias ya no va más. No va más. El padre moderno de Occidente es un conflicto. Nadie sabe lo que hacer con el padre.
Es un tarambana que está ahí, pero nadie sabe lo que hacer. Si hay que obedecer la estupidez que dice, si el consejo de un padre, si no sabe ni prender la computadora, ¿qué voy a seguir el consejo de mi padre? No, ni la sube, le cuesta la sube, ¿qué voy a seguir el consejo de mi padre? ¿De qué? No sirve para nada, el padre moderno no sirve para nada, pero no se sabe qué hacer. Del pater familias, o sea, quien ejercía el poder en la familia, poder absoluto, se ha llegado a la modernidad, a esta, donde el padre ya no tiene, que es lo que Freud no se dio cuenta, pero es el asesinato del padre. En esta sociedad ya no hay más padre. En otras sociedades, esa podría ser, Cristina, una pista. ¿Hay padre? Acá psicoanálisis, no la veo. ¿Todavía el padre de la familia dice lo que hay que hacer? Dice cómo son las cosas, psicoanálisis no va. Nosotros requerimos no el de la horda primitiva, pero sí necesitamos el asesinato del padre. Pater familias no va más. ¿Cómo? Sí, pero no es del padre, puede ser de la madre. O sea, está bien, pero pater, el padre de la familia, el tipo con barba, un pene, testículo, todo eso no sirve para nada. ¿Cómo? Pero ¿a qué te referís con función padre? Algo organizador que... Sí, pero no es el pater familias. No. Y bueno, y entonces ¿por qué lo llamás padre? ¿Por qué no lo llamás elemento organizador? Bueno, podría ser eso, porque hablar de padre, bueno, también es un problema que tenemos. Pues. Claro. Porque no estamos hablando del En señor ese que va a Occidente trabajar. moderno, el padre es un problema. Hay un problema que no había surgido en las sociedades tradicionales anteriores, que es el conflicto del hijo varón con su padre. Criaba cabras, el hijo criaba cabras, el nieto criaba cabras, todos lo hacían igual, salían a la mañana al monte, volvían del monte, salían a la mañana al monte. Una vez que se arma esta configuración, eso no va más. Con lo cual ha cambiado el amor, el deseo, la responsabilidad, el conflicto paterno que ha aparecido, que necesariamente no lo había. Bueno, también podríamos poner la pulsión como otro elemento del cambio de esto, que es entender que las energías provienen de la energía corporal, etcétera, etcétera, y la energía así entendida efectivamente es propia de la biología moderna. Jamás se supuso que había algo que fuese energía vinculada al cuerpo. Jamás nadie pensó, un esclavo come 12 empanadas por mes, produce 10 empanadas por mes, lo mato. O sea, el esclavo comía, pero nadie calculó cuánto comía el esclavo. La noción de energía es cuando eso se desvanece y empieza, no la energía aristotélica, la noción de energía acumulable, medible, aparece con la modernidad de la revolución industrial. La revolución industrial introduce, y en ese momento es como se empieza a pensar que la relación de sujeto al cuerpo es de una caldera. El primero que lo hizo fue Freud. La idea de caldera, chiquitito, la idea del ello como caldera surge cuando surgen las calderas. No hay idea de caldera antes de las calderas, o sea, de la revolución industrial. Y Freud es justamente el autor que hace un movimiento de conjuntar todos estos elementos, pero los hace al revés. El movimiento freudiano, ¿no? Es intentar tachar el movimiento de la modernidad. Quizás hasta Lacan no hubo en psicoanálisis ningún otro autor que proponga un basamento generalizado del psicoanálisis en una teoría imbuido de estos mismos principios y valores. Bueno, se puede agregar protestantismo como religión propia de estas actividades, etcétera, etcétera. Bueno, son las 9, pero bueno, unos minutitos quizás lo que dispongan. Hola. Sí.
Bueno, a ver. Ahí está. Bueno, no hubo tiempo de presentarlo y discutirlo bien, que es cómo Lacan subvierte el modelo de Freud en política, saber y economía. Pero bueno, lo discutiremos más en otra oportunidad. Sí, ¿Ahí ve? sí, algo muy, muy breve, un poco en función de esto final que decías y cómo estas condiciones operan y funcionan tal como lo planteabas. Justamente aún la condición del esclavo antiguo no era productiva. Sin el capitalismo, el esclavo antiguo no tenía función, digamos, de producir bienes. No, eran miembros de la familia. Sí. Eran miembros. El pater familias tenía mujer, hijos, esclavos y animales. Y eran todo el conjunto que arma la familia romana. Bueno, ahí también tenemos la familia ampliada a la familia conyugal, la familia monoparental, ¿no? Bueno, es más, en la Grecia antigua existía el nombre del vínculo entre el amo y el esclavo, entre el padre y los hijos, pero no así de lo que llamaríamos el matrimonio, justamente en función de esto. Y por otra parte, recién agregabas esto de el rechazo a la modernidad o a las condiciones de modernidad, que nos invitaría tal vez a calcular alguna posición romántica en esta condición de rechazo a las concepciones de la modernidad y pienso en la posición del psicoanálisis actual. Y bueno, pero romántico es anticientífico. Retorno, claro. Romántico es antieconomía. El héroe romántico rechaza la ciencia y está muerto de hambre. Sí. De hecho, el héroe romántico, no digo que no haya habido escritores o músicos millonarios, el bohemio, la representación de la bohemia, no se trata de saber en el sentido del matema, no se trata de la economía ni tampoco de la política en el sentido de la universalización. Es un sujeto particular, único, exclusivo, y me parece que el psicoanálisis quedó mal parado, pero me parece que nació mal parido, sí. Porque frente a la modernidad me parece que la propuesta de Freud, a diferencia del resto de las ciencias humanas, fue retorno al pasado. Volver a la familia, a la función del padre como normalizador que establece las leyes, la mujer cuidando a los chicos. A eso me refería, eso es lo que te quería preguntar, si lo que podemos plantear es eso, que el punto de partida del psicoanálisis se sostendría en esta posibilidad, digamos, de romanticismo, como si dijéramos el malestar en la cultura o la civilización, es justamente también parte de la modernidad. Digo, como factor de malestar. No entendí por qué dijiste parte de la modernidad, me quedé ahí. No, que sería como una... sí, que una interpretación del malestar haya sido, bueno, hay que volver a las viejas y sanas costumbres. Exacto. Antes no había la cantidad de robo, de prostitutas, los chicos obedecían, no había drogas. Efectivamente, me parece que frente al conflicto uno puede asumir políticas incluso opuestas. En psicoanálisis, muchísimos psicoanalistas asumen posiciones opuestas. No se trata de pensar, no piense, esto se trata de sentir. Otro psicoanalista puede proponer, no, pensemos a ver qué pasa, porque
¿Por qué pasan las cosas así como pasan a partir de ese momento, en tales circunstancias? ¿Se trata de hacer historia o se trata de rechazar la historia? ¿Se trata de inmixción de otredad para atender y comprender al gozo, o se trata del extremo del individualismo? Sí, me da la impresión que es la gran discusión que no se ha llevado a cabo, porque no se lo tomó a Lacan como aquel que representaría la otra posición de este contexto. Entiendo que ni siquiera fue diagnosticado hasta ahora. A mí me surge una pregunta que es, está claro, yo comparto el corte que haces respecto al feudalismo y el surgimiento del universal como idea. Pero lo que veo también es, o lo que me surge como pregunta es que hay una resistencia a esa universalidad. De hecho, la Revolución Francesa mantuvo la esclavitud en Haití, y tuvo que haber una revolución en Haití para abolir la esclavitud. La Revolución de Mayo mantuvo la esclavitud, la Revolución en Estados Unidos también mantuvo la esclavitud. O sea, los mismos que propusieron teóricamente, los intelectuales que propusieron la universalidad, somos todos iguales, se resistieron a ella cuando la tuvieron que aplicar, y se resistieron durante... No sé si está bien dicho se resistieron, porque no sé si son aquellos que en la sociedad... pero si uno piensa en... Pero sí se mantuvo, sí. De hecho, los derechos del niño aparecieron hace 15 minutos. En ese sentido... Nosotros mismos, yo ya era padre en aquella época... O sea, como que la tendencia a la universalidad es clara, pero... ¿Es qué? Es clara. Es clara que hay una... Pero es tendencia, sí, es tendencia. Hay una tendencia a la universalidad, pero lo que observo es que hay una resistencia al mismo tiempo. Por supuesto. A sí. eso. Sí. Y que me surge como pregunta. Me da la impresión de que esa resistencia es lo que genera malestar. Hay una idea de somos todos iguales, pero después en la práctica eso no se verifica. Lo que pasa es que lo decís de una manera tan global que me parece que no se perciben diferencias. No me vas a decir que en Francia estamos igual respecto de la esclavitud en 1789 que en 2024, a pesar de Macron. No, pero por eso... Y el malestar y por las revueltas de París. El corte con respecto al feudalismo, que no existía tal cosa como la universalidad, había siervos de la gleba, había nobles, y surge la idea, somos todos iguales, nacemos iguales, surge como idea eso. Y hay una tendencia. Cuando comencé a decir, dije que los tres son revolucionarios, pero que no existía el corte que de un día para el otro se pasase de feudalismo a... Pero la pregunta es ¿quién capitalismo. resiste? La pregunta es... ¿Quién resiste? Ah, bueno. Ya estamos advertidos porque se nos quemaron muchísimo las canas. Se nos quemaron muchísimo las canas. Que guarda, que no son necesariamente los ricos y los privilegiados. Guarda, que a veces vos ves el voto según el ingreso del votante, ingreso per cápita anual del votante, y decís, ¡a la pucha! De vuelta. Marx era clase media alta, Lenin era clase media alta, Trotsky era clase media alta, y hay que ver los obreros para dónde van, hay que ver... Surgen esas noticias, ¿no? ¿Qué se vota en las villas miserias y los asentamientos? ¿Quién resiste? Y guarda con los prejuicios, que son los ricos los que resisten. Quizás resisten muchísimo. Uno puede decir, la iglesia resiste. Guarda con el tercermundismo. ¿Quién resiste? Aparte, ¿quién resiste? ¿En qué contexto? ¿En qué momento? ¿En qué año? Porque quizás Firmenich pasó de ser tacuara, no sé si alguien sabe lo que es tacuara, primera línea de tacuara,
de atacar colegios judíos, Tacuara, a ser montonero lleno de judíos, a ser ahora profesor en Europa en una universidad y ahora está en Nicaragua dictando cursos. Entonces uno dice, pero... O sea, hay que decir bien en qué corte estás pensando, quién resiste. Hay que analizarlo. ¿Quién resiste en Argentina 2024? ¿Quién resiste? ¿Entendés? Porque... Tiene que resistir al movimiento ese que, claro, al movimiento de la universalidad, claro. En algunas sociedades, en sociedades no occidentales, estamos viendo un retorno a modos de vida tradicionalistas de una manera notable. Punto y coma. En Israel, tecnología, ciencia, tiene más premio Nobel per cápita Israel, y no se puede creer. Los ortodoxos pasaron los últimos 20 años a ser el 6% de la población, en 30 años, a ser el 6% de la población, a ser ahora el 13-14% de la población israelí. O sea, no es solamente Irán. El retorno al tradicionalismo, y yo creo que hay que estudiarlo. El asunto es dónde anotamos al psicoanálisis. El asunto es dónde anotamos al psicoanálisis. Si las soluciones al síntoma tendrán que ser soluciones nuevas o retornos tradicionales, por ejemplo. ¿Se entiende? El acto de la interpretación del analista como acto que resuelve un caso, ¿dará condiciones nuevas o vuelta a condiciones tradicionales? Para mí implica condiciones nuevas. Imbuido en este plan, ¿no? Ahora, en cada caso, ¿cuál es el acto? ¿Y en qué radica lo nuevo? Quizás lo nuevo, para ese caso, sea casarse, y casarse por iglesia. Porque, bueno, en un mundo significante, ¿cómo interpretás los elementos de un caso? No, quería... se aleja un poco, pero es pertinente. Hace 2 sábados vi en Canal Encuentro, les sugiero que lo vean. Es un corto que se llama El Espanto. No sé si alguien lo vio o lo conoce. Espanto. El Espanto. El Espanto. El Espanto. Sugiero que lo vean, lo busquen. Es de una sociedad rural argentina, del interior, hablando de las condiciones de posibilidad del surgimiento del psicoanálisis o no, en una sociedad acá, a 20 kilómetros, acerca de la salud mental, del malestar. Nada, quería dar este dato porque me parece que... Por ejemplo, salud mental es un concepto moderno. Nunca existió nada parecido a salud mental. Miren, uno podrá decir, bueno, está bien, no estaba el nombre. No, la paparucha, que no estaba el nombre ni la salud mental el tampoco. Espanto se llamaba... No existe la salud mental. O sea, nadie mental. sufre de problemas mentales. Quizá incluso, yo les presenté el año pasado el libro, que la mente es una idea. Hay muchísimas sociedades que carecen del concepto de mente y nadie sufre de problemas mentales porque carece la gente de mente, de espacio-mente. Bueno, es muy tarde, dejamos aquí. Gracias. Dale. Hola. Me acordé de Subversión del Sujeto, porque estamos hablando del tema de las revoluciones, que dice, nos topamos con algunas dificultades para hacer entender en un medio infatuado del más increíble ilogismo lo que supone el hecho de interrogar al inconsciente como lo hacemos, es decir, hasta que dé una respuesta que no sea del arrebato o del derribamiento, sino que más bien diga por qué. El arrebato y demás son típicas respuestas románticas. Y el que diga por qué está dentro de un plan, que es un plan racional. En ese plan racional hay que darle el lugar sustancial a la ciencia entendida así, porque también tenés el problema que vos podés poner saber, ciencia, experimento de laboratorio, y ahí te pegas un tiro. Porque se va lo racional, se va el matema, se va el valor de la teoría.
Incluso decir que ciencia es el experimento del laboratorio es un retorno tradicional. Supone materia, supone al experimentador. Incluso, para mí, el plan de Lacan es clarísimo. Y plagado de vacuna. Lacan plagó su plan con vacuna anti-Lacan. Eso es clarísimo. Andar, estar repartiendo a diestra y siniestra retorno a Freud. Habría que decirle, Jacques, ¿a vos te parece? Caracterizar tu enseñanza por un retorno a Freud. A los 15 minutos te diste cuenta que era suicida. Y se lo cobraron y lo echaron a patadas. Tan solo por no cumplir una tradición que es la sesión de 40 minutos. ¿Hay que retornar a Freud? Bueno, sí, indudablemente, pero todo eso ya pasó. Eso que dice Lacan nadie lo toma en cuenta, no, quizás nosotros en un plan de trabajo, pero todo eso está perdido. Hay mucho. Esperemos que no. Creo que hay un tema lingüístico. Para mí Lacan fracasó. Habría que intentar ver sobre ese fracaso, estudiarlo, ver sus condiciones y los motivos de su fracaso y empezar a introducir las diferencias que podrían permitir retomar la propuesta y hacerla siglo XXI, pero para mí Lacan fracasó. Bueno, ahora sí, gracias, buenas noches.